En este capítulo vamos a ver el modelo atómico. Toda la materia conocida está compuesta por átomos. Los átomos tienen una estructura como se muestra en la figura. Se tiene en el centro un núcleo con dos tipos de partículas, los neutrones y los protones. Y alrededor del núcleo, los electrones. Los neutrones son partículas sin carga que brindan estabilidad al átomo. Luego vamos a ver esto. Los protones están cargados positivamente y tienen una masa similar a la masa del neutrón. También la cantidad de protones es lo que define el nombre del elemento químico al que pertenece el átomo. A estas dos partículas que componen el núcleo se las llama igualmente nucleones. Y por último están los electrones, que son partículas muy pequeñas comparadas con los nucleones. Estas tienen carga negativa, la carga opuesta a los protones. Los átomos poseen la misma cantidad de electrones que protones para hacer al átomo neutro. Otro aspecto importante de los electrones es que ellos son los que intervienen en los enlaces químicos. Con respecto a la masa, se ve que los neutrones y protones tienen una masa similar, y los electrones una masa menor. Es difícil verlo en unidades de kilogramo. Por conveniencia en física nuclear se utiliza generalmente otra unidad, la unidad de masa atómica o UMA. Esta unidad está definida como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12, que equivale en kilogramos a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Reescribiendo las masas de las partículas en unidades de masa atómica, se tiene que el neutrón tiene una masa un poco mayor a la del protón, y aquí se puede apreciar lo pequeña que es la masa del electrón comparada con los nucleones. Se puede afirmar entonces que la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Un nucleído, a diferencia de un elemento químico, tiene definido tanto la cantidad de protones como la cantidad de neutrones. Para definir a los nucleídos se utilizan dos números. El número atómico, que se designa con la letra Z, es la cantidad de protones en el núcleo y define el nombre del elemento químico. Por ejemplo, un nucleído con Z igual a 1 es hidrógeno, independientemente del número de neutrones, y uno con Z igual a 2 es helio. El otro número que se utiliza es el número másico, que se designa con la letra A. Este número está definido por la cantidad de nucleones que hay en el átomo. Entonces A es igual a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Por ejemplo, en el helio 4, helio me implica que el Z es igual a 2. Para tener un número másico igual a 4 necesitamos 2 neutrones para que la cantidad de protones más la cantidad de neutrones dé 4. Hay varias notaciones para identificar a los nucleídos. Tenemos primero la notación donde se coloca el nombre del elemento químico, definiendo así el Z y el número másico en la esquina superior izquierda. Otra notación más práctica es colocando explícitamente debajo del número másico al número Z. Esto tiene la ventaja de no tener que buscar el nombre, el Z del elemento químico X. Otra notación, más redundante que la anterior, es colocando también el número de neutrones en la otra esquina inferior. En esta última notación ya no se tiene en cuenta el nombre del elemento químico y solo se muestra entre paréntesis el número másico y luego una coma el número atómico. Acá se pueden ver ejemplos de la notación que mencionamos en la última diapositiva. En primer lugar se tiene el hidrógeno, con un Z igual a 1, o sea tiene un protón, y un número másico igual a 1, lo que implica que el número de neutrones es 0. En segundo lugar está el boro, con un Z igual a 5 y un A igual a 10, lo que implica que la cantidad de neutrones tiene que ser 5 para que la cantidad de neutrones más la de protones sea igual a 10. En tercer lugar tenemos el nitrógeno tiene un Z igual a 7 y este nucleído tiene un A igual a 14. Entonces el Z igual a 7 me implica que tiene 7 protones y el A igual a 14 me implica que tiene 7 neutrones. En cuarto lugar tenemos el cadmio 114. El cadmio tiene un Z igual a 48, entonces para llegar al 114 necesito 66 neutrones. Por último lugar tenemos al plutonio. El plutonio tiene un Z igual a 94 y un A igual a 239. Entonces tenemos 94 protones y 145 neutrones. Puede sonar muy repetitivo el ejemplo, pero es importante no confundir el número másico que aparece en la esquina superior izquierda con el número de neutrones, ya que este es un error muy común. Los nucleídos que tienen el mismo número de protones, o mismo número atómico y diferente número de neutrones, y por lo tanto diferente número másico, son llamados isótopos.
Acá se muestran todos los isótopos del uranio. El uranio tiene un Z igual a 92, pero puede tener desde 140 neutrones hasta 146. Al tener todos estos nucleidos el mismo Z, todos tienen la misma cantidad de electrones. Como habíamos mencionado anteriormente, los electrones son los encargados de los enlaces químicos. Esto quiere decir que todos estos nucleidos o isótopos del uranio se comportan igual químicamente. Esto se extiende a todos los isótopos de todos los elementos. Por eso cuando hablamos de elementos químicos solo nos referimos al número atómico, ya que químicamente es indistinguible la cantidad de neutrones de los núcleos. Pero físicamente sí son distinguibles. Luego veremos que cada uno de estos nucleidos se comporta de una forma muy diferente. El hidrógeno tiene 3 isótopos y cada uno tiene un nombre diferente. Es con el único elemento que sucede esto. Tenemos el hidrógeno 1, que generalmente se lo denomina hidrógeno, y es un átomo con un núcleo compuesto solo de un protón. Luego está el hidrógeno 2, cuyo núcleo está compuesto por un protón y un neutrón, y se lo llama deuterio. Con este nucleido es que se forma el agua pesada. Y el tercer isótopo del hidrógeno es el hidrógeno 3 o tritio, donde se tiene un núcleo con un protón y 2 neutrones. Este isótopo es con el que se forma el agua tritiada. Aparte de los isótopos están los nucleidos isóbaros e isótonos. Los nucleidos isóbaros son los nucleidos que poseen el mismo número másico, por ejemplo el helio 3 y el hidrógeno 3. Por la similitud de interacciones nucleares entre protones y neutrones, diferentes isóbaros tienen similares propiedades nucleares. Y los isótonos son los nucleidos que tienen igual número de neutrones. Por ejemplo, el carbono 14 y el oxígeno 16, ambos con 8 neutrones. Ahora recordando la primera diapositiva, habíamos dicho que en el núcleo del átomo estaban los neutrones sin carga y los protones cargados positivamente. Sabemos que las cargas iguales se repelen por la fuerza coulombiana. Entonces, si los protones se repelen entre sí, ¿cómo es posible tener núcleos unidos? La respuesta a esta pregunta es que hay una fuerza más, llamada la fuerza nuclear. Entonces en el átomo tenemos la fuerza coulombiana, que depende de la carga. Entre protones es una fuerza repulsiva porque las cargas tienen el mismo signo. A los neutrones no los afecta porque no tienen carga. Y entre protones y electrones sí actúa de forma atractiva porque tienen cargas opuestas y es una fuerza de largo alcance. La otra fuerza que existe en el átomo, y más precisamente en el núcleo, es la fuerza nuclear. Esta fuerza es siempre atractiva y solo afecta a los protones y a los neutrones. No la experimentan los electrones. Tiene un alcance extremadamente corto, de 2 por 10 a la menos 15 metros. Más allá de esta distancia, la fuerza se anula. La fuerza tiene un alcance tan corto que la fuerza que experimenta un nucleón es debido solamente a sus nucleones más cercanos, no a todos los nucleones del núcleo. Esta fuerza no distingue entre neutrones y protones. Cuando tenemos un equilibrio de fuerzas dentro del núcleo, tenemos un núcleo estable. En la figura se muestra un diagrama donde las flechas rojas muestran la repulsión coulombiana entre protones y las flechas negras la fuerza nuclear atractiva entre todos los nucleones más cercanos. Cualquier cambio en la composición nuclear produce un cambio en el balance de fuerzas, lo que llevaría el núcleo a la inestabilidad.